Shalom, amado, que Adonai les dé Berajot y otro invitado más que hoy tengo en el canal del verdadero israelita, a mi amado Edgar desde Guatemala. Para mí es un gusto tenerte en el canal El verdadero israelita, amado Edgar. Shalom. Shalom, amado. Realmente es un honor. Nunca me hubiese imaginado compartir una yeshiva con usted. Para mí es algo inesperado y gracias por tomarme en cuenta, amado. Gracias. Para mí es un gusto tenerte en el canal, Edgar, porque sé que es un tema muy importante de lo que vamos a hablar. Un tema sobre Pablo, el que llaman Pablo, o Shaul, como se llame. Entonces vamos a desarrollar el tema, sobre esta yeshiva, y vamos tocando ¿por qué Pablo, por qué habla tanto la Biblia de Pablo, y por qué Pablo en sí inventó una religión? Podemos analizar sobre todos esos temas, amado. Amén, amén. Antes de que empecemos, amado, yo sí quiero dejarle un mensaje a todos, a todos. No venimos a hacer proselitismo de la Torá. No venimos a decir, mire, crean, crean, porque la Torá no es a la fuerza. La Torá es para el quien la investiga, la entiende y la acepta. O sea, y que esperando pues que esta yeshiva sea de reflexión. De repente, More, y yo creo que así va a ser. Para algunas personas tal vez podemos herir un poco las susceptibilidades, pero todo lo que vamos a hablar tiene base en la escritura, ¿verdad, amado? Claro que sí, todo tenemos que basarnos en la escritura. Sabemos que hay mucho error, muchísimo error, tanto en el, bueno, llamado Nuevo Testamento, que le llamamos Brit Hadashah, como también en las cartas de Shaul, como muchísimas cosas. Pero lo bueno que, amado, que vamos a compartir este tema, y es un tema que nos va a ayudar a muchísimo, a muchas personas que entiendan realmente, como tú dijiste, no es que hacer división entre nadie, sino es entender, tener la mente abierta totalmente para poder entender lo que realmente se va a hablar, se va a exponer. Y si Así gusta, es. empezamos. Amén, Ah, amén. Bueno, prácticamente lo que vamos a tocar en esta yeshiva, como decía el More, son puntos que nos van a dar la base para poder sostener la verdad, porque lo que queremos es la verdad. Y algo que me llama la atención, More, y es de que Pablo dice que él es judío, él es israelita y que él sobresalió con sus contemporáneos. O sea, eso me da a mí la impresión de que él sabía la halajá, o sea, los mismos de los judíos y los preceptos, etcétera, etcétera. Pero me llama la atención, More, que en la Mishnah Masejet Nasir, en el 6.5, hay 3 especies de cosas que están prohibidas al Nasir, que es la impureza, el rasuramiento del cabello y el fruto de la vid. Tomando como base esto, podemos desarrollarlo luego con pasuquín de las escrituras para mostrar algo que Pablo hizo. Y es que para basarnos, pues tenemos el libro de los Hechos en el Perec 18, en donde narra la llegada de Pablo a Cencrea. Pero antes sí, sí podríamos analizar, analizando este pasaje, es importante que contextualicemos la figura de Pablo y las diferentes perspectivas que existen sobre el rol dentro del judaísmo y del cristianismo. claro que Entonces, sí. Es no muy sé si importante. quiere comentar algo, Mori. Sí, sabemos que, basándonos en los estudios de Pablo Shaul, sabemos que en sí, como tú dices, comentaba que él era Yehudí, pero en sí no era Yehudí. Y podemos, basarnos en la historia, también en todo lo que ha pasado, y es lo que hablamos, que muchas veces por no leer no podemos entender, y por no meterse en estudio la persona, o llámese como se llame la congregación o iglesia, o llámese como se llame, es cuando empiezan a creer en lo que dicen otros.
como en el Ujú. caso de esto, de Pablo, que inventa una doctrina, y tú lo sabes, amado, que él inventa una doctrina y así para enseñar, porque yo estaba mirando que él dice que fue enviado a los gentiles. Y recordamos que Mashiach mandó a los talmidim a casa de Israel, a las ovejas perdidas de Israel, no a los gentiles, como dice él. Sí, algo que también, More, me llama la atención, y nosotros sabemos que un perushín, pues significa piadoso o fariseo. Ujú. Y según Lucas de Sirene en Hechos 22:3 dice que él estuvo a los pies de Gamliel, o sea, su maestro fue Gamliel. Y si usted recuerda, More, Gamliel intercedió cuando querían matar a los talmidín de Yeshua y fue por él. O sea, Sí, ¿cómo puede ser de que alguien que estuvo a los pies de Gamliel hubiera perseguido a los mesiánicos y entrar? Y fíjese que hay un paso donde dice que él entraba casa por casa y los sacaba arrastrados para llevarlos a la cárcel. Entonces me llama la atención sí, esto porque no pudo haber sido que un alumno de, de Gamliel. Hay algo también, con esto termino, es de que en Yaudá tienen los registros de los discípulos o estudiantes de Gamliel y el nombre de Shaul no aparece. Yo siento que esto no tanto se aparece o no, por la actitud de Pablo, yo pienso que no pudo hacer un fariseo. no. Sí, claro, amado. Él no pudo ser un fariseo porque en primer recuerde que Gamaliel se rozaba con aquellos rabinos no con aprendices. Él dice que fue Ujú. alumno, él dice en un lado que fue alumno, mi maestro fue Gamaliel, pero no es así, en realidad estudiando las escrituras, tanto lo helenizado que está la Biblia y hablemos del Brit Hadashah por sí, estudiándolo, él nunca fue alumno como de Gamaliel, porque Gamaliel, más bien, como tú dices, él ayudó a los talmidim, a Kepa y a Johanan y a todos para que lo dejaran libres. Así es. Me parece algo ilógico que diga Shaul, yo fui alumno de Gamaliel, eso es imposible. Y si lo habla Hechos, Hechos lo habla muy claro, no sé si le gustaría leer, compartir. Claro, aquí solo déjeme, Hechos 22:3, si no estoy mal, déjeme ver. Hechos 22:3, Hechos 22:3. Dice así, yo soy judío nacido en Tarso de Cilicia, pero cuando vivía en esta ciudad he instruido a los pies de Gamliel en todos los detalles, fíjense, en todos los detalles de la Torá de nuestros padres. Era celoso de Elohim como todos ustedes son hoy. Eso es lo que Pablo afirma, pues ahí. Sí, exactamente. Eso es lo que él afirma, pero en realidad no es así, porque también hay citas que lo comprueban que no es así. Sí, así es. Porque Galiel o Gamaliel, él realmente sí era un fariseo, y el fariseo estaba al favor de los Yehudí, Amén. de los Así es. él estaba a favor de él. Es Ahí algo vemos ahí a contradictorio. Shaul. Exactamente, sí, es eso, es algo que se contradice mucho, porque recuerda cuando el Cohen Agadol lleva a Kepa y a los Talmidim, Gamaliel salva a los Talmidim de todo eso, porque él está al favor, e incluso él fue amigo de Mashiach, si podemos analizar todos esos casos, Sí, que sí. en la historia, si él hubiera estado ahí, hubiera abogado por Mashiach. Amén. Eh, sigamos viendo la Ajá, personalidad de Pablo. Eh, claro, sí, claro que quiero, sí. quiero ver un pasuk en Gálatas 1:14. Se los Claro quiero que sí. leer. Dice, y Ujú. sobresalí en el judaísmo. O sea, que estaba Sí. arriba, más que muchos de los hijos de mi edad. O sea, se estaba diciendo que él estaba aún mejor en el judaísmo que los hijos de muchos de los hijos de mi edad, que eran de mi parentela. Y era sumamente celoso, dice, de la doctrina de mis padres.
Cuando dice sobresalí, es algo como que ya iba a ser un jajam. Según Shai, Sí, un Cohen, un sacerdote en su comentario que hace judío a la epístola a los Gálatas, sugiere que sí, Pablo de Tarso pudiera haber sido considerado un tanaíta, por lo que dice Gálatas. Y bueno, tanaíta sí. eran los que transmitían y desarrollaban la Torah oral después de la destrucción del templo Ujú, en el año 70. O sea, por lo claro, que él está diciendo que sobresalió, que estaba arriba, o sea, de los de sus contemporáneos, de su parentela. Era un sabio, claro. pues, no tenía que tener, y Sí, por ahí hay un pasú que dice en cuanto a la ley irreprensible. Entonces sí, algunos decían, bueno, este va a ser un tanaíta, este es alguien que sabe mucho y que puede transmitir la Torah. Eh, sí. Algo que sería imposible porque más adelante vamos a ir mostrando algunas cosas que realmente no es como Pablo lo decía. Claro que sí, tengo una cita en Filipenses 3:5, sí, que dice, circuncidado, habla de la circuncisión, de el circuncidado al octavo día, de Sí, raza israelita, de la tribu de Benjamín, hibrid, nacido y creado en mi actitud ante la ley fariseica, en piadoso celo, perseguidor de la iglesia en rectitud legal impecable. ahí Imagínate, está. si él hubiera sido fariseo, sí, o sea, es tremendo. Como hemos hablado muchas veces, lo que pasa es que todo eso fue helenizado, pero vemos lo que es Shaul, o sea, Pablo. Siempre digo, sí, sí, este hombre sí existió, para todos que sepan que sí existió, pero su doctrina totalmente era fuera de la Torah, Amén. totalmente. No tenía base, entre comillas, tomaba un poquito de Torah y no te, y, o sea, totalmente no había una base fundamental dentro de la Torah. Así es, amado. Eh, Quiero hacer este comentario, que algunos investigadores como Ryan McCovey, como Robert Feisenman y Elity Abecassis han sugerido, dice, una teoría marginal sobre el Pablo histórico. Tal teoría que sugiere que Saulo de Tarso, más conocido como Pablo, podría haber sido el mismo individuo que el Saulo mencionado por Flavio Josefo. Si sabemos, Flavio Josefo fue un judío historiador que realmente pues trajo muchas cosas a luz y es mencionado por Flavio Josefo, que ha sido objeto de debate entre académicos e historiadores. Y a ese Claro. concepto se le conoce como la hipótesis de Costovaro. Quiero explicar un poquito esto. Propone una conexión entre Saulo del Nuevo Testamento. Oye, escuche bien, More, una conexión Sí, entre Saulo del Nuevo Testamento y un miembro de la familia herodiana Idumea, mencionado por Josefo. Ahora bien, yo quiero dar evidencia, no solo lo quiero decir. Algunas de las claro. evidencias citadas a favor de esta hipótesis incluyen en Romanos 16, en el Pasuk 7 dice que Pablo, ahí Pablo menciona a dos parientes suyos llamados Andrónico y Junias. Sí, Dice él, mis compañeros y parientes de prisión. En el Pasuk 11 dice a Herodión, mi pariente. Escuche estos nombres, o sea, israelita sí, no podía haber sido Pablo de Tarso, o sea, no, dice a Herodión, mi pariente. Ahora, ¿esto qué es lo que nos da? Que nos podría indicar algunos lazos con la familia herodiana. En Hechos 22 claro. y 23 se menciona que Pablo era ciudadano romano. Óigase bien, y esto que sí suene duro. Se menciona que Pablo era ciudadano romano, un estatus que Sí, tendría, esto tal vez no muchos lo saben, pero este estatus solo lo podrían tener aquellos que pertenecían a la élite herodiana. Flavio claro. Josefo menciona a un Saulo, que era pariente cercano del rey Agripa II. Bueno, algunos han especulado que se Sí, refiere al mismo Saulo, pero ya di algunas bases, ya vimos algo de lo que ya ahorita ya estamos viendo ya al Pablo ya realmente
en su porte, cómo realmente es. Sí, claro. Y recuerda, Amado, que Pablo siempre ha tenido muchos seguidores actualmente. Ujú. Actualmente sabemos que Pablo ha tenido muchos seguidores. Hoy podemos mencionar mucho si vemos en muchas sectas, es que Pablo dijo esto, Pablo dice lo otro, Pablo dijo esto. Incluso Pablo, él se quiere poner en un lugar muy alto. En un lugar sobrepasa, como hemos hablado, a Kepa Ujú. con sus visiones, sobrepasa a los talmidín, en otras palabras, y él, porque supuestamente ha sido un hombre preparado, como todo esto que estamos hablando sobre Pablo, sobre también muchas dudas que se tiene, que de la luz que se le apareció, Sí, claro, sí, y sobre la circuncisión, que él está en contra de la circuncisión, por eso es que hay mucho, la gente dice, no, es que Pablo dijo que ya es la circuncisión del corazón. O sea, hay muchos temas sobre todo esto que es muy tremendo, incluso lo habla Romillar Romanos, habla Hechos mucho más, lo habla mucho, sobre todo la contradicción que ha tenido, porque las cartas de Shaul, incluso dicen los talmidín, que son muy confusas, lo de Pablo, porque él está en contra de muchas cosas que, que dice la Torá, realmente, que dice la Torá, él se pone como casi supremo, e incluso habla de esto, dice que dice, sean imitadores míos, él dice, como yo de Mashiach, incluso pone a Mashiach de segundo, sí, es de primero, sí. imitadores míos. Es tremendo todo esto. Si nosotros podemos entender todo esto, y la gente que nos escucha, sin de entrar en debates de nada, sino simplemente con las escrituras, si realmente pensamos o lo vamos, como decimos, a lo profundo, ya podemos analizar y pensar que solo esto lo puede hacer entender el Ruach HaKodesh por medio de su palabra. Amén, amén. Fíjese, More, que algo que usted mencionó, que Pablo con la relación que tenía con Kefa. Yo sé que usted sabe, hay una cita, hay un paso que dice, Pablo dice, de todos yo soy el más pequeño, de todos los talmidín yo soy el más pequeño. Y bueno, decía, bueno, al hablar de pequeño estábamos hablando más humilde, más sencillo, más paciente, el que escucha, el que calla. Pero cuando yo me topo, More, hay un paso que dice que Shaul o Pablo enfrenta a Kefa en una congregación. O sea, entonces o Sí, es sencillo, es humilde, sabe escuchar o no. Por eso digo, hay muchas controversias en la personalidad de Pablo. Algo que decíamos al principio, More, y que realmente quiero que quede evidencia es que Pablo perseguía claro, a los primeros mesiánicos que describen en Hechos sí. 8:3. Y dice, pero Ujú, Saulo asolaba la iglesia, entrando casa por casa. Fíjese bien, More, aquí esto me llama la atención. Y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y mujeres y los entregaba en la cárcel. O sea, mire, él no pedía sí, permiso. Porque no, imagínese, alguien no quería que entrara a su casa porque iba a saber que iba a... Pero él dice que él entraba casa por casa. ¿Cómo entonces iba a estar, iba a ser discípulo de Gamliel? Y otra cosa que Gamliel no aceptaba, jóvenes inexpertos, ya tenían que llevar cierto conocimiento básico de la Torá para poder ser un discípulo de Gamliel. Entonces, eso sí, me llama claro. la atención y ahí es donde mostramos también que es muy dudoso de que Pablo hubiese sido un estudiante o un discípulo de Gamliel. Sí, claro que sí. Nunca pudo serlo, porque en realidad nunca lo pudo ser, porque sí, como tú ahora decía, Gamaliel solo aceptaba ya personas de un nivel, por hablarlo así, y nunca lo pudo ser porque Shaul Pablo persiguió a los Norim o a los Talmidim, persiguió a todo, como tú dices, como la cita que daba, que él entraba casa por casa, llevando mujeres y hombres, todo, para ser encarcelado. Entonces, como él habla también de las dos nacionalidades, también tengo nacionalidad yehudí y nacionalidad romana. Era difícil, como habíamos comentado. ¿Por qué? Porque recuerde que a los yehudí le habían quitado la nacionalidad
Por eso fueron expulsados de Italia. Amén, amén, así es, así es. No podían tener la nacionalidad. No, era imposible. Y, bueno, así quiero hacer, quiero como que empezar nuevamente a enlazar. Me gusta mucho leer la historia y los libros de Flavio Josefo. Entonces, cuando aquí podemos ver que tanto Josefo como Lucas describen a este Pablo, Saulo, como alguien violento que perseguía y atacaba a un grupo religioso considerado como amenaza, ¿va? Como los Claro, mesiánicos o turbas malvadas. Esto, fíjese que sí, esto ha llevado a algunos a sugerir que podían ser la misma persona, tanto el que menciona Lucas como el que menciona Flavio Josefo. sí, Y esto lo corroboramos también, lo que el mismo Pablo hace alusión de su pariente Herodión, que está en Romanos 16:11. sí, Así como Josefo lo está diciendo, que él tenía relación con muchos pudientes de Roma. Y por eso es de que él, cuando daba su enseñanza, él evadía la Torah, él estaba en contra de la Torah. Eso es mentira de que yo, conforme a la Torah, digno y etcétera, todo, eso es mentira porque él enseñaba en contra de la Torah, que no se circunciden, que la Torah es maldición, etcétera. Por eso no lo querían en Jerusalén. Ahí lo trataron de apóstata. Imagínense, More. sí, claro, sí, claro. Claro que siempre él estuvo en contra de la Torah, porque él sí, sí sacó su secta, su religión. Podemos ver que fue, tengo un escrito donde dice que Shaul fue originalmente, decía él que era un fariseo, un Ujú. erudito, antes de que la conversión al cristianismo. Ha sido aceptado sin duda por el cristianismo casi todos los que han escrito sobre él, porque tú sabes que casi de Mahashe, de Hechos, ha hablado de Pablo y Pablo y Pablo y Pablo y Pablo. O sea, siempre a Pablo se le da casi el primer lugar, el cristianismo le da el primer lugar casi a Pablo, casi, no digo que todo, pero como tú estabas diciendo, claro, leyendo bien y estudiando bien, sabemos que en Pablo todo fue una farsa. Aunque suene muy duro, muy fuerte, pero fue una farsa. Sí, inventó, como te digo, inventó su religión, claro que sí. Claro que él lo dijo muy claro, fue enviado a los gentiles. Y recuerda que la palabra gentil no se refiere a la gente de todo el mundo, sino la palabra gentil se refiere a los idólatras, porque la palabra gentil decía goy o goín, en el hebreo goy es idólatra. Entonces, es que muchas veces decía, he conversado con muchos que me dicen, no, es que recuerda que Pablo fue enviado a nosotros los gentiles. Y a veces la pregunta mía, ¿qué significa gentil? No, no, no sé lo que significa gentil. Ok, idólatra. La palabra gentil significa idólatra, en otras palabras. Entonces vemos lo que hace Shaul o Pablo, toda su secta inventada, lo que tú me dices tiene lógica y mucha razón porque está dentro de la base fundamental, que él estaba en contra de lo, de la circuncisión de la Trinidad y en contra de lo que se come kasher, en contra de todo eso, amado. Amén. Sí, porque él decía que no contamina lo que entra, sino lo que sale de la Claro. boca. More, Sí. quiero hacer énfasis en algo, ya para ir ya viendo el horror que cometió Shaul. En Hechos 18 se menciona que Pablo se cortó el cabello. No sé, de repente mejor Sí, lo voy a leer, More, para que quede claro sí, qué pasó ahí. Dice Hechos 18, perdón, Hechos 18 dice, Shaul permaneció ahí por un tiempo, entonces se despidió de los hermanos y zarpó para Siria, después de haberse cortado el cabello en Cencrea. Oiga, oiga bien, More, se cortó el cabello en Cencrea porque había hecho voto nazareno. Con él estaba Priscila y Aquila. Bueno, quiero comentar un poquito de esto, More. Eh, Esto que hizo Shaul es contrario a la halajá del nazariato.
O sea, eso está descrito en la Mishnah, donde ahí establece que los nazireos no debían cortarse el cabello durante el periodo de su voto. Los votos que estaban en práctica en la época del Beit Sheni, o sea, el segundo templo de Jerusalén, es a saber, el voto Sí, del Nazir. Sobre los votos, o los Nedarim, su fundamento en la Torah se encuentra en Números 30, del 2 al 16, es mucho, pero ahí dice que no lo voy a leer porque queremos avanzar. Ahí dice que se debería sí, cortar el cabello, pero en el templo de Jerusalén y no en otro lado, y darle ese sacrificio, por decirlo, solo al Abacadosh. Eh, Habla de que, bueno, hablando de los votos, está en el versículo 3, el voto de la mujer de la Isha del 7, 9, 11 y 15. O sea, ahí, aunque no explique de forma así bien conceptual el voto del Nazir, está englobado dentro del marco legal sobre votos delineados en números 3, 2 al 17, así como en números 6, 1 al 21. Eh, Dice el 6.5, toda la época que sea Nazir, navaja no pasará sobre su cabeza. O sea, si Shaul tenía un voto, no tenía que pasar navaja sobre su cabeza. Y si lo quería hacer, lo tenía que hacer en el templo, en el Beit Hamishdah de Jerusalén, no en Sencrea. Ahora bien, por favor, esto sí, y si quieren los que nos van a ver, que lo investiguen. En Sencrea se le daba sacrificio a una diosa Isis. sí, Estaba ahí en Corintio, cerca del mar, y entonces iban todos los navegantes a ofrecer el cabello, porque dice que Isis cuidaba el viaje en alta mar. Ahora imaginémonos si Pablo era celoso de la ley, si era celoso de la Torá, cómo ofrece su cabello a la diosa Isis. Y eso lo pueden leer ahí en Hechos 18:18. Dice que él va y da su cabello al templo de Sencrea, More. Esto, aquí ya estamos viendo algo, un horror, ¿verdad, More? sí, claro, es un gran, no solo un error, sino es un horror totalmente, totalmente, ¿sabe? ¿Por qué? Porque yo, bueno, sobre este tema, porque es muy interesante saber y conocer y dar a conocer parte de lo que es realmente un talmid de Adonai. ¿Por qué? Porque en estos tiempos podemos ver que la misma Biblia Reina Valera 1960, Ujú. hay muchas, la mayoría, yo creo que te puedo decir sin temor de nada, el 90% está totalmente distorsionado, sin temor de nada. ¿Por qué? Porque he leído parte de eso, esto del Shaul, parte de lo que hablamos de la Bismillah, parte de la comida, parte de lo que está hablando del, cuando él se corta el pelo y se lo da como se lo da a la diosa Isis. Entonces, todas esas cosas, vemos que realmente un alumno de Gamaliel nunca iba a cometer Amén, semejante amén, así es, aberración. así es, un, así un es. alumno de Gamaliel nunca iba a perseguir a las personas que realmente seguían el camino de Mashiach. Sí, Nunca lo iba a hacer. sí. Entonces, ¿por qué es que, amado, por qué es que actualmente, por qué es que la Biblia, Reina Valera, habla sobre tanto de Pablo y lo pone como que fuera un super discípulo, un superhéroe, como muchas Amén, veces hemos hablado como la iglesia cristiana pone a Martín Lutero como un superhéroe y sabemos que no es amén, así. amén, así es. Y realmente solo debemos de ver que Pablo también dice que la Torá a él lo hace pecador, y eso es mentira. Son nuestros actos los No, que nos hacen pecadores. O sea, Pablo, si lo queremos ver por cualquier lado, por cualquier situación, Pablo nunca, y es por eso que se estaba dividiendo ya la enseñanza. Y Pablo dice, si aún un ángel del cielo otro viniera a hablar un evangelio diferente, sea maldito. O sea, ¿por qué?
porque los demás estaban enseñando Torah, puramente Torah, mientras que Pablo estaba en contra de la Torah. ¿Pero por qué? Porque lo que estábamos viendo al inicio, More, que Pablo tenía consanguinidad con Roma. Y Roma, ellos no aceptaban la Torah, ellos no aceptaban la circuncisión. Ellos comían lo que quisiera y Pablo, no, hombre, coman porque no, lo que entra no es lo que daña, sino lo que sale. No, pues no se circunciden, solo con que se circunciden con el corazón. More, es un pacto del Eterno. ¿Qué autoridad tiene Claro, Pablo para evadir o para anular el pacto que tenía el Eterno con Abraham, en el cual iban a ser benditas todas las naciones, y ahí alcanzado todas las naciones, y que Pablo dijera, mira, no te circuncides, solo con que circuncides tu corazón? Si eso hubiera sido necesario, hubiera quedado escrito en los Neviín, en los claro libros que de los sí. Neviín. Claro que sí, porque recuerde que Adonai dice, y les daré le cambiaré el corazón de piedra Amén, por uno de carne. No dice, le voy a circuncidar el corazón que tiene. amén, Abraham, a nuestro padre Abraham, sí, claro que sí, el pacto que hizo con Abraham. Y esto es por Leolán Bae, por toda la generación, todos los que estamos, los que vamos a la circuncisión, los que estamos circuncidados, sabemos que es un pacto que se hizo a todos los Bene Israel. Entonces, todo esto vemos que él está totalmente en contra de todo esto que, como estamos hablando, en contra de la Torah. Él inventa una Torah, la Torah me hace, mejor dicho, pecadora, ¿no? La Torah que él así saca, dice. así simplemente, tan simple, Ajá. y, y es tremendo porque en realidad no es así. Ajá. Porque esto pasa, amado, cuando la persona lee solo por leer y no realmente no pide revelación al Hakadosh Baruj para que realmente lo lleve a esa, totalmente esa magnitud de entender las escrituras, porque para muchos va a ser esto polémica, ¿no? Va a ser una polémica porque va a decir, no, ¿cómo va a ser que hablen de Shaul o de Pablo tan mal? Porque al entender todo esto, la verdad siempre se va a dar a luz. La misma palabra dice que lo revelado es para el hombre y lo oculto es para Adonai. Entonces podemos ver que si esto se está dando en estos tiempos es porque va a haber mucha contradicción en todo. Es bueno que nuestros amados, los que nos escuchen, que abran los ojos a la realidad, que no es el super apóstol, no es el super Pablo, sino realmente lo que tienen que seguir es la Torah Amén, amén, en Adonai de Bo. amén. More, hay algo, lo que acaba de usted de decir. Eh, hay, hay un pasaje en las escrituras, en el Brija Hachá, en donde hay un joven rico. Solo miremos que Pablo sí, aún se puso arriba del propio Mashiach. ¿Por qué? Porque Pablo decía que solo en creer en Jesús iba a ser salvo. Cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Ahora bien, pero ¿qué es lo que enseñaba el Mashiach? Se le acerca a un joven y le dice, un joven muy rico, por cierto, y le dice, mira, ¿qué tengo que hacer para ganar la vida eterna? Mira, honra a tu padre, a tu madre, no robes, no mates, no. Bueno, y le empieza a dictar la Torah. O sea, lo que le Sí, está diciendo el Mashiach es, cumple la Torah y vas a tener vida eterna. Entonces viene el rico y le dice, mira, yo todo eso cumplo, yo lo estoy cumpliendo. Bueno, pues vende todo lo que tienes y repártelo a los ricos. Ahora, More, quiero aprovechar antes que se me olvide. Es mi opinión y tal vez usted da la suya, More. De repente estoy equivocado, pero yo siento que Pablo no tuvo un encuentro personal con el Mashiach. No hay testigos verdaderos, le comento. En el mismo Sefer, en el mismo libro de los Hechos, en un Perec dice que iban camino a Damasco y de repente una luz, Pablo cae y todos quedaron de pie. Luego el otro dice, y todos caímos, tanto Pablo como los testigos. Y entonces, luego dice, oímos la voz, pero no vimos nada. En otro Perec dice, no oímos nada, pero sí vimos. Yo digo que si estos testigos lo llegamos a un tribunal, y que empiecen a contradecirse ellos, son testigos falsos. Fíjese que eso a mí me da la impresión de que Pablo no tuvo un encuentro con el Mashiach. ¿Por qué? Porque
si no, no hubiese dicho o no estuviera poniéndose arriba del Mashiach, diciendo, mira, solo cree en el Mashiach y serás salvo tú y tu casa. Mientras que el Mashiach dice, cumple la Torah. O sea, el Mashiach sí estaba dando como que el punto para que uno pueda encontrar la salvación, mientras que Shaul lo vio todo así fácil. No, solo cree y vas a ser salvo tú, y no solo tú, sino que también tu casa. No sé qué piensa de esto, More. Claro que sí, amado. Yo creo en esta parte le he estado meditando. Recuerde que a Mahoma se le apareció una luz, dice Lo mismo, la, lo mismo, lo mismo que Shaul, lo es lo mismo. mismo. Ajá, así es. Sabemos que era, sí, a Mahoma se le apareció una luz, a Shaul se le aparece también una luz. Vamos entendiendo, primero Shaul se le aparece una luz a Pablo. Sabemos que, para mí, también comparto lo mismo tuyo. Yo no creo que se le haya aparecido ninguna, ni Mashiach. Una luz puede hacer, Sí, pero quién sabe qué tipo de luz. Un malach o sea, de Satán que nada que ver lo que Shaul dice y que es ciego, dice, que es ciego. Pero no hay realmente testigos que amén, testifiquen sobre lo que él dijo, lo que él pasó. amén, Realmente no amén. hay. Si tú crees, amado, vamos a analizar un poco. Si tú crees que Shaul iba con las personas a caballo, también aquellas personas no iban a quedar ciegos con semejante resplandor. Sí, 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 Eso no así iba a es. quedar ciego. Sí, A Shaul sí, en ningún momento le habla Mashiach y le dice, y vaya a los gentiles, ¿no? A los gentiles, no, los envío a los gentiles. sí, sí. No es cierto, porque Mashiach siempre le dice a los talmidim, vayan a las ovejas perdidas de Israel. De Amén, Israel. amén. Nunca le dijo a que vaya a los gentiles, nunca le dijo a los demás talmidim que fueran a los gentiles. Solo a Shaul. Shaul, ¿de dónde sacó todo eso? Mire, More, yo creo que esto de Shaul no nos va a alcanzar todo porque hay tanto que hablar de Shaul. Shaul era Claro. epiléptico, se cortaba, Shaul se hizo un tatuaje, tal vez van a decir es mentiroso, pero Shaul, hay algo que me llama la atención ahorita que me recuerdo. La misma Dabar dice, More, que nadie subió al Shamaín, sino que el que descendió del Shamaín. El Ben Claro. Adam, que está en el Shamaín. O sea, y Pablo dice que él sube al Shamaín. Estuvo 7 días, otra. Yo siento que Pablo tal vez escuchó de Elías, de Enoch, y como que quiso él que lo vieran así las personas, porque él decía, bueno, todo lo que yo les digo, él me lo da por revelación. Él Sí. me habla, o sea, el Abacadosh, bendito sea, él solo a su Navín les habló y realmente lo que les habló fue algo real, pero hablarle a alguien que esté en contra de la Torá, y para mí Yeshua es la Torá hecha carne, que esté en contra de eso, es algo horroroso, More. Entonces, Claro. yo creo que esto sí va a tener que, bueno, lo vamos a partir. Yo sé que hay muchísimo que hablar, More, muchísimo para que todos vayan comprendiendo tantas cosas que Shaul pues Claro. pensaba y decía. Algo que decía es de que, bueno, ya no existe judío, ni griego, ni gentil, todos somos un cuerpo en el Mashiach. O sea, mientras que hay un naví que dice, bueno, tómate el manto de un judío. Eh, Sí. el mismo Mashiach le dice a la samaritana, ¿va? Ustedes no saben lo que adoran, nosotros sabemos lo que adoramos, porque la salvación viene de los Yahudín. O sea, no es de que ya no va a haber. Ahora bien, digo yo, bueno, si todos formamos el cuerpo de Mashiach, ¿Mashiach qué era? ¿Era gentil, era griego o era judío? Si somos cuerpo, tenemos, no sé si me estoy explicando. Claro. Entonces, Claro que sí. no le encuentro yo una lógica a veces a lo que Pablo quería decir. Y por eso Kefa dice, miren, es que Pablo dice cosas que a veces es difícil de entender. Inclusive Kefa ni se podía explicar por qué Pablo hablaba tantas cosas en contra de la propia Torah. Sí, Amado. Amado, se le fue la transmisión, no se ve por la cámara. Mm, híjole, no sé ni qué No, hacer, no, no te pero veo.
Yo sí lo veo a usted y me veo yo, no sé qué No, no te pasaría. veo, Mm, no te estoy viendo. pero sí me escucha. Claro, sí te escucho. Ujú, Tocando el mismo tema, Amado, a ver cómo se puede ver. Tocando el mismo tema de Pablo, o Shaul, o llámese como se llame, este, me tocaste el tema de el rico, ujú, que, que Shaul dice, bueno, ahora ya por la fe creas tú y tu familia, toda tu familia será salvo. Claro que no, no es así. Por eso es ujú. que hay muchas cosas que en varias religiones dicen, no, yo ya soy salvo por fe, porque ya creí que soy salvo. Eso lo Amén. dijo Pablo. Eso Sí, lo dijo Pablo, pero si vemos lo que tú dijiste, de lo que dice la misma, la palabra, lo que dice del rico cuando le dije a Mashiach, Mashiach, ¿qué debo hacer para alcanzar el reino de los Hashamaí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y ahora sí te estoy viendo, Amado. Y amén, ahora sí. amén, Sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Entonces, somos salvos porque obedecemos y hacemos lo mismo, o somos salvos por fe, o sea, fe, palabra griega o helenizada, somos salvos por eso. Entonces, para Shaul, con solo una persona que crea, ya es salvo. mm, O sea, para Pablo, o sea, no tiene que cumplir mis mandamientos, en otras palabras. Entonces vemos qué contradicción hay más terrible. O sea, se me hace muy fácil decir, bueno, voy a creer y ya, y no cumplo nada. Pero la Torah dice lo contrario. La amén. Torah dice lo contrario, que con los misbot somos, Adonai nos da la, o sea, somos salvos porque realmente por la, dice la, bueno, fe no es igual que decir emuná, como emuná no es lo mismo, la fe es palabra griega, emuná es totalmente es fidelidad, Obediencia. fidelidad hacia la Torah, obediencia a la Torah en Amén, todo. amén. Entonces, hay una contradicción cuando dice, Shaul, no, si creas tú y tu familia será salvo. Oye, Shaul, ¿qué Torah es esa? ¿Qué te Sí, inventaste, no? sí. Ahora, More, Y por eso, Inclusive Kefa sí entendía cómo era la salvación, porque en Hechos 2:38, si no estoy mal, todos los que estaban ahí le dijeron, bueno, ¿y ahora qué haremos? Y Kefa les dicen, hagan teshuvá, fíjese bien, hagan teshuvá, retorno a base. ¿Y dónde es la base? En el monte Sinaí, o sea, donde el Abacadosh entrega su Torah, hagan Teshuvah. O sea, Kefa sí estaba alineado con el Mashiach, hagan Teshuvah. claro, Y también hagan Tevilá en el nombre de nuestro don Yahshua HaMashiach para el perdón de pecados y van a recibir el don del Ruach HaKodesh. O sea, More, hay amén. algo que yo estaba viendo por ahí y dice que antes de la creación física habían ya cuatro cosas. Primero era el jardín del Edén, el jardín del Edén. Segundo, el nombre del Mashiach. Ajá, Eh, tercero era el Teshuvah. O sea, también estaba Teshuvah. O sea, Teshuvah existía ya antes y estaba la sí, Torah. Bueno, con la Torah fue, pero Teshuvah existía antes de la creación, porque ese era el medio para que nosotros pudiéramos retornar a base central. Por eso dice en el Tanaj, párese en medio de los caminos y pregunte cuál es el buen camino. Y busca. claro. Entonces, ese es el retorno. Teshuvah es el retorno al Amén. monte Sinaí para empezar, pero ¿con qué? Con la Torah. Entonces ya vamos a caminar conforme a la Torah. Y por eso le digo, Kefa no estaba tan perdido. Kefa sí entendía lo que el Mashiach había dicho, pero para Shaul lo hace Claro, fácil. Pero es por lo mismo, More, porque Shaul tenía más convivencia con gente romana, con mucha gente de helénica, porque el mismo Shaul era 100% helénico. De donde él nace, claro. esa ciudad era puro helenismo. Y por eso es que a él lo Exacto. mandan, él va a ciertos lugares porque él sabía, él tenía la filosofía griega y eso era lo que enseñaba. Y también tenía como que complacer a los del Imperio Romano. Sí, claro, porque ahí había sus dioses que llevaban a la crucificación, o sea, los crucificaban. Vamos a hablar de la crucificación que hacían con esos, que era Osiris y Mitra
y a ellos los llevaban a crucificarlo, como habíamos hablado, que Saúl tenía una ideología totalmente, incluso Saúl no fue decapitado, Saúl fue crucificado totalmente este, eh, hacia el sol, ¿no? Así es, de lado apuntando hacia el sol. Así es, Ajá. eso es Shaul. Mire, yo siento Saúl no fue que decapitado. Shaul hizo como que un sincretismo. Sí, Agarró lo que usted acaba de explicar, agarró mitología y empezó a agarrarla a dabar y lo empezó a acomodar, lo claro, empezó a maquillar para poder tener una gran aceptación. Porque fíjese que más adelante, tal vez en otra yeshiva que demos, Shaul no iba a Israel, no lo querían, le decían que era un apóstata. Y en la próxima yo voy a dar ese pasuk en donde le decían, mira, tienes que hacer un voto ahí sí nazareno, tienes que limpiarte bien. Pero claro, nos han contado que estás, los mismos Yaudín de Yaroshalayim le dijeron, nos han contado que estás en contra de la Torah, eres un apóstata. claro, Y bueno, tal vez después hablamos por qué lo apedrean, etcétera. O sea, muchas cosas que pasaron en Pablo More que cuando uno abre los ojos y empieza a verlo desde ese ángulo, como lo dije a un inicio, vamos a ver la personalidad de Pablo. Mire, More, hay algo que no sé, tal vez, como les digo, se pueden herir susceptibilidades, pero Flavio Josefo en uno de sus libros, y realmente yo voy a dar bases, hasta él mismo dice que era el Simón, el hechicero, y lo sí, relaciona. Pero bueno, eso va a claro, ser, y voy a dar las bases, pero va a ser tal vez para otra yeshiva. Lo que sí es que vamos entendiendo que realmente Pablo no tenía bien claro o no quería o no le convenía realmente dar a conocer la Torah en su pureza, claro. porque él Sí, tenía... porque Ujú. sí, claro. Él no la daba a conocer porque por su manera de ser, primero que todo, como hablamos, era romano. Sí, Él romano, practicaba ciudadano romano. Ujú. él practicaba otras cosas. Él totalmente en sí quiso tener un conocimiento yehudí, pero no pudo porque, primero que todo, Adonai no se lo iba a permitir. Y jamás, este, realmente él iba a andar como un Kepa, porque Kepa sí era realmente Yehudi, Kepa, todos los Talmidim eran Yehudi, él no era, porque toda la enseñanza de él, tú la ves que es helenizada, la mayoría de todo es pura helenizada, está al favor de lo que él está hablando, como te decía, atrás decía que él dijo, yo he sufrido, yo he sido latigado 3 veces, oye, yo digo, oiga, cuando los romanos agarraban a alguien, se encarnizaban. Ujú. Oye, ¿qué era Shaul? O sea, de acero o qué? Porque ellos sí se encarnizaban realmente a una persona, como lo hicieron con Mashiach, ¿no? Entonces vemos que 3 veces latigado, digo, bueno, quizá que el latigazo le pegaron a él, porque 3 veces latigado es muy fuerte. Él está exponiendo algo, se está poniendo como superior, e incluso se pone superior que Al Mashiach. Mashiach. Él dice, sí, emíteme a mí. O sea, yo he sido latigado 3 veces, Mashiach ha sido una. Yo he sido 3 veces ya latigado. Vemos qué aterro de confusión hay. Por eso muchos dicen, y al final llega una de las cosas que él dice también, ya no vivo yo, sino él es el que vive en mí. Vemos eso, otra cosa que él, hay una sobre también, se habla sobre el yugo que él llevaba, sobre ¿cómo se llama? El, sobre el aguijón amado, que fue muy fuerte. Él lo expone de una manera, por eso es que muchas veces, lo puedo decir, el cristianismo se agarra de Pablo para exponer las cosas que Pablo dijo. Yo he tenido el placer de hablar con muchos de ellos que dicen, no, es que Pablo dijo que por la fe ya soy salvo, y yo creo que por la fe. Por eso creo que se hacen esas oraciones fuera totalmente del contexto, si crees tú o repita conmigo todas esas cosas, porque muchas veces las puedo entender que todo eso está fuera totalmente de una Biblia, aunque sea helenizada, pero todas esas cosas, Saúl o Pablo vino poniendo, con sus cartas, vino poniendo en la mente de muchas personas
Hoy puedo mirar que muchas personas están saliendo de todo eso y lo que Amén. están, como dice la misma palabra, vuelvan a las sendas antiguas. ¿Y cuál Amén. es las sendas antiguas? La Torá. No dice el Brit Hadashah, no dice a las sendas antiguas, porque Mashiach también dice, mm, él dice algo que dice que la Torá se hizo carne. Vemos que la Amén. Torá, él vino a anunciar la Torá. Él no vino a anunciar otro libro. Entonces, él dice, y la Torá se hizo carne. O sea, él vino, la misma Dabar, la palabra se hizo carne. Entonces, podemos ver que no hay, por eso es que hay mucha confusión. Porque siempre he dicho, si no sabemos contar, si empezamos a contar de 1 hasta el 10, es porque no sabemos contar. Tenemos que empezar a contar de 0 para entender el 10. Entonces, tenemos que empezar desde el Brija, digo, desde la Torá. Y creo que es Torá y Torá. A mi entendimiento es Torá, Torá, porque todo el Nuevo Testamento está muy confuso. Hay mucha mentira, hay mucha falsedad, mucha mentira y mucho engaño que por leer, las personas creen que están realmente leyendo una verdad. Y no es así. Lo mismo de Pablo, lo mismo que estamos hablando de Pablo. Kepa, siendo un judío original, un judío, jamás iba a permitir que un romano lo fuera a insultar. O sea, cuando le dijo él, cuando tuvo una discusión con Kepa, jamás iba a permitir que lo insultara un romano que le dijo, creo que aquí hay un hipócrita, ¿no? Así dice la carta, Sí, que sí. cuando está con los judíos está con él, pero cuando está con los gentiles, o sea, se aparta de los gentiles, cuando está con los gentiles está con ellos, pero cuando vienen los judíos se va para los judíos. O sea, él supuestamente tiene una discrepancia con Kepa. Algo que usted acaba de explicar algo ahorita, More, del Brija Shah, y realmente hay mucha contradicción de todo, en todo. Y si alguno de los que nos van a ver y a escuchar quisieran saber, con todo gusto, podemos mostrar todas las contradicciones del Brija Shah. Y yo platicaba, como le digo, después de ver todo esto que existe en el Brit Hadashah, yo me atreví a decirle a alguien que el Brit Hadashah es el resultado del sincretismo del helenismo, por lo tanto, es mitología. Claro, Ahora bien, para poder presentar una verdad, bueno, yo tengo tres bases o tres fundamentos. Uno sería un fundamento arqueológico, histórico sí, o de las escrituras. Por lo tanto, cuando yo digo que el Brit Hadashah es mitología, mitología es algo que puede ser verdad o mentira, pero arqueológicamente sí existe un lugar donde el Mashiach lo fueron a sepultar. O claro, sea, ahí sí yo creo en el Mashiach. Ahora, claro, pero la doctrina de Shaul o de Pablo es totalmente contrario a lo del Mashiach. ¿Por qué? Porque si algo que usted acaba de decir y me trajo esto a mi mente, dice que la Dabar se hizo carne. Entonces, la claro. Torá se hizo carne. Y que Pablo diga que la Torá es maldición. O sea, No, no sé si me estoy dando a entender. Y claro, que la claro, Torá es el que lo hace pecador. Entonces, o hay salvación o no hay salvación. Porque la Torá, inclusive el mismo Mashiach dijo, Ani derech, yo soy el camino. Behemet, la verdad, Hayim, et Hayim, y la vida. O sea, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él está diciendo, bueno, yo soy la Torá viviente. Pero para que y es Pablo la diga Torá. que la Torah es maldición, o sea, mire, yo quiero que para los que nos escuchan, que por favor investiguen. Hay algo que yo siempre le he dicho a todos los que me han escuchado, no me crea, no crea ni lo que lee ni lo que escuche hasta que lo compruebe por usted mismo, porque realmente eso Claro, pasó conmigo y por eso fue que yo salí de Roma. Totalmente, o sea, hablando así en síntesis, yo salí de Roma por eso, porque yo me puse a investigar hasta que empecé a ver, no, esto no es así, esto no es así. Y cuando vi tanta contradicción en el Brit Hadashah, dije, no, la verdad es que hay algo que está mal acá. Y bueno, para retomar el tema, More, hoy se predica una doctrina de Pablo, no del Mashiach. Hay un, hay un personaje que admiro, More, he aprendido y él decía que para que tenga validez, lo que muchos cristianos no lo creen, pero yo sí,
De hecho, es el profesor Antonio Piñero, decía que para que el Brit Hadashah tenga validez, tiene que tener primeramente su base en el Tanaj. Claro, Y estoy de acuerdo. en Yohanan Mordejai, Perec 1, Pasuk 2, dice, como dijo el profeta y vamos a ver al profeta Isaías, y no lo dijo. Sí, Mire, More, hay tanta controversia en eso. Vengo por esto, no es que me esté saliendo el tema, vengo por esto, por lo que estamos hablando, que el Brit Hadashah tiene que tener primeramente su base en la Torah, en la Tanakh. Segundo, en los dichos del Mashiach. Tercero, los hechos de los apóstoles. Y este profesor deja hasta en cuarto lugar el Ruach HaKodesh, porque primero claro, tiene que pasar todo ese filtro que sí son datos, son bases históricas. O sea, lo que está en el Tanaj, eso indiscutiblemente, ¿verdad, More? Pero claro. ahí es donde ya decimos, y Pablo trajo una doctrina totalmente diferente, que es la que hoy se está enseñando. Y es la que yo por Oye, mucho tiempo también enseñaba hasta que no me empezó a cuadrar cuando siempre que platicamos, usted me dice, bueno, a veces 1 más 1 me da 3 y eso no puede ser así. Igual a mí no me cuadraba lo que estaba diciendo el Brit Hadashah. Entonces hay que tener en claro, cuenta lo que dice Pablo y realmente, More, yo sí quisiera que siguiéramos hablando. Hay muchos pasuquín que podemos traer en una yeshiva para que todos puedan entender y ver la personalidad, no solo lo que pensaba Pablo, y nos vamos a dar cuenta que era, perdónenme, pero hasta como que era psicópata, porque alguien que se empiece a cortar, o sea, miren mis heridas, sí, lo que usted decía, se quería ser mayor que el mismo Mashiach. Y hay algo, fíjese, More, antes de que se me olvide, en las que Tubín dicen que a nosotros nos hizo un poco menor que los Malachim. O sea, nos sí, hizo menor que los Malachim. Sabemos que Malach es un enviado o mensajero del Abacadosh, no de nadie más, es un mensajero de Abacadosh. Y que venga a decir Pablo, que si un mensajero, y solo esto, miremos lo ilógico, si un mensajero, porque dice, si un ángel o un malaj del Shamaín viene a anunciar un evangelio diferente, sea maldito. ¿Cómo un claro, mensajero del Abacadosh le podemos decir si nos hizo un poco menos que los ángeles? Y si hay otra yeshiva, yo voy a mostrar en donde dice que nosotros tenemos hasta autoridad para juzgar a un malaj. Y eso está en la Biblia, tanto en la helénica como en el Brit Hadashah. Y eso, todo eso, sí, More, tenemos que sacarlo a luz. Hay muchísimas cosas escondidas ahí. Y realmente entonces, o Pablo, ¿era sumiso? Realmente era lo que él dijo. Bueno, yo soy menor que todos y se está poniendo arriba de un ángel en cuanto que el abacado dice que nosotros somos un poco menor. No entiendo, o sea, porque hay muchas personas que todavía siguen creyendo en alguien que él mismo se contradice. No sé si me estoy dando a entender. O claro, sea, él dice, de todos yo el más pequeño, el más sumiso, el más humilde, el que no se mete en nada, si me regañan, si me pegan en una mejilla, yo pongo a la otra. Pero entonces, ¿cómo dice que si un malaj, hasta que nosotros, si somos sadik, podemos juzgar a un malaj? No, hombre, Pablo, yo no sé qué era lo que pensaba. Lo que usted dice, More, muchos cristianos lo hacen al superapóstol Pablo. Y realmente claro, yo siento que Pablo nunca conoció a Yeshua. O sea, en el sentido, él solo no, dice, él habla solo de Mashiach, 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 o sea, la parte divina, pero Yeshua nunca lo conoció. Yo me pongo a pensar, More, ¿por qué él tenía que serle revelado tantas cosas si ahí tenía cerca a los talmidín? y trabajó solo casi, casi Por anduvo eso, solo. voy a traer, en la próxima voy a traer un paso donde te dice que, no sé si Priscila le dice, llevémonos a Yohanan Mordejai. No, 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 Pablo, Shaul, no, 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 no. No, ¿por qué? Porque ellos estaban en contra de la doctrina de Shaul. Y todo eso está en las escrituras y como le digo, More, eso lo vamos a ir escarbando todo, y como lo dije a un principio, con base arqueológico, No, histórico o de las que tuvimos. claro, porque es muy interesante saber y exponer los temas con bases escriturales, lo que fue Shaul, como hablamos del Brit Hadashah.
o sea, como mal traducido, como dice el cristianismo, el Nuevo Testamento, el Nuevo Testamento. Algo que me llama la atención también, me llama esto la atención, que decía Mashiach, saliendo un poco del tema, mi Abba y yo somos Ejad. Él dijo, y me llama la atención cuando también dice en Matthew 5:17, dice, yo no he venido a abolir la Torah. O sea, pero Amén. Pablo sí lo hace. Pablo Amén. sí lo hace. O sea, podemos ver que quién es Shaul. O sea, vemos que Shaul sí abunde totalmente la Torah, porque inventa otra Torah, la Torah del pecado, dice. Sí. Vemos todo eso. Algo que también es del Brit Hadashah, mucha gente dice, es que ni el hijo sabe el día de la venida. Claro, porque si él dice, somos Ejad, oye, seremos Ejad, pero no te voy a contar que te voy a mandar tal día. Claro que el hijo lo sabe. Sí, Amén. claro que él lo va a saber en la venida de nuestro Salvador, la Yeshua, pero vemos que Pablo, cuando se inventa la Torah, y no solo esa Torah, inventa más cosas, pero vemos que él totalmente le da opción a las personas para que pequen, y bueno, peco, pero soy salvo. ¿Quién lo dijo? Lo dijo Shaul, pero nadie puede decirme, lo dijo Mashiach. No, Shaul dijo esto. Amén. Shaul dijo Ahí que por fe soy estamos. salvo. Así es. Shaul dijo, Ah, Shaul dijo que hay un aguijón en mi carne. Shaul dijo esto, Pablo dijo lo otro. Pablo dijo que podemos comer de todo. Oye, sí. pero Mashiach nunca dijo eso. Mashiach dijo, yo me he venido a abolir la Torah. O sea, vemos qué contradicción a lo que entra Pablo. Ni Kepas fue muy respetado, era un gran maestro. Entonces vemos que Kepa no usa todas esas cosas, por eso Kepa dice, es que las cartas de Shaul son muy confusas, claro, y dudo que Kepa haya puesto eso, ¿sabe por qué? Porque son confusas, o sea, le está dando una opción, sí se vale y no se vale, a la vez, simplemente, totalmente, recuerden que en los años 70, cuando fue la destrucción de Roma, cuando atacó a Jerusalén, a los Yehudí, que fueron quemados todo lo que había. Un Brit Hadashah en sí no había totalmente original, no había. Ujú. Habían, todo, estaba helenizado y Roma en sí se llevó un montón. Una Torah, gracias a Donai, que la Torah fue encontrada, bueno, parte de la Torah fue encontrada en las cuevas de Qumran, parte, porque Así es. todavía falta así muchas cosas, pero vemos todo eso, lo que hacía Shaul, hoy pensando todo esto que estamos hablando, totalmente era extorsionar y totalmente aburrir la Torah, totalmente, porque Shaul lo podemos ver como el discípulo número 13, porque recuerda que Yehudá, aquí fue el que pusieron después de Yehudá, hicieron tefillón los talmidim, y el Ruaja le dijo, toma a uno de, no me recuerdo ahorita quién fue, para ocupar el lugar de Yehudá. Vemos eso, y Shaul lo vemos como el talmidim número 13, y como dice la gente que es ¿cómo se llama? Esa gente que piensa en el número 13, que no es nada bueno, son gente que son, bueno, sí, Supersticiosas. Shaul es el número 13. Ajá, Shaul es el número 13 de los Talmidim. Entonces podemos ver que Shaul anduvo solo cuando iba a Juan Marcos, cuando él lo rechaza, tiene una, Rechazó a Yohanan tiene Mordecai. totalmente, él tiene una disputa Con ¿cómo Kefa. se llama? Ajá, tiene una gran Con una Jacob, disputa, more. Hasta con Jacob. con Jacob, Ajá. exactamente. No, es tremendo lo que Pablo hace. Hoy le podemos decir a nuestros amados, lo que nos escuchan, cristianos, sea cualquier religión, de Shaul no, todo lo que ha contado las cartas de Shaul no es cierto. No es cierto, porque vemos, amado, otra cosa antes que se me termine, cuando él estaba supuestamente anunciando en un Shabbat y se cayó un joven llamado por Tico o por ahí, y él se le acuesta encima, amado. Yo digo, pero ¿qué doctrina es esa? Y esa doctrina la he visto en muchas iglesias cristianas. Una vez vi una de esas que se le acuesta encima al que estaba muerto, supuestamente, ¿no? O cara a cara, frente a frente, o nariz a nariz. O sea, ¿cómo es eso? Digo yo, oiga, ni Kepa, ni Mashiach, ni nadie hizo semejante barbaridad. Por eso es que Ujú. hoy en día, el mismo, no me recuerdo la cita, no me recuerdo que él estaba predicando en Shabbat, sí, me recuerdo, pero ahorita no me recuerdo la cita,
que él hace eso, digo, bueno, ¿qué pensar de todo esto? Estamos en un mundo, en un Holán que la gente busca lo fácil, amado. Busca lo que menos cuesta. Okay. Si soy salvo por fe, puedo hacer lo que yo quiera. Yo soy Amén. salvo Así por es. fe. Y así lo Pero ¿sabe qué es dicen. ¿sí? Lo más tremendo? Que cuando llegue esa realidad, amado, y le digan, ¿qué pasó con tu vida? No, es que yo soy salvo por fe. ¿Quién lo dijo? ¿Lo dijo Mashiach? No, Amén. Pablo fue el que lo dijo. No, va a ser un totalmente como, por decirlo así, como un baldazo de agua fría para muchos. Y hoy es el tiempo que muchos despierten a la realidad. Amén, amén. Lo que decía en un principio More, el Mashiach lo que quería era, bueno, quiere la salvación, cumple la Torá. Inclusive cuando le preguntan al Mashiach, bueno, sabemos que el Mashiach fue 100% judío, es más, fue el rey de los judíos. Responde como un judío, Claro, dice, bueno, el primero y el principal y primer mandamiento es amarás a Yahweh, tu Elohim, de todo tu corazón y con todo tu ser y con todas tus fuerzas, que está en Devarim 6:5. Y él da otro, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y con esto estás cumpliendo toda la Torah. O sea, el Mashiach todo el tiempo hacía resaltar y sabía, y lo que quería entender es, mira, esa es mi voluntad está ahí en la Torah, porque la Torah es la voluntad del Abacadosh. Ahí está, es lo que él quiere de nosotros. Es el pacto de matrimonio con su pueblo, con el Am Israel. Entonces, es la Torah y es algo que todo el tiempo rechazó Shaul. Y como le digo, More, es escarbando libros como de Flavio Josefo, como Filón de Alejandría. Shaul estaba más conectado con la política y con el poder romano que realmente con su misión. Y eso, si a alguno les entra duda, lo vamos a explicar, porque Shaul, inclusive estando preso, le daba órdenes a los soldados y le hacían caso, mira, ve, tráeme, lo haces, ¿cómo? Y siendo judío, si el judío no tenía, pero ni siquiera a veces no tenía derecho a mirar a los ojos a un romano. Entonces, esas ya son cosas que deberíamos de ir pensando, bueno, ¿y qué privilegios, pues? claro, ¿Mm? claro, claro. Sí, claro que incluso los Yehudí no tenían ni potestad de mirarle los ojos a un romano. Así es. Pablo Shaul sí le daba órdenes, dile a tal que venga, que me traiga Venga, tal mi cosa. primo, que venga. Mira, y le dices esto y vas, y ellos, espérate, no, vaya, está bien. ¿Por qué? Porque como lo que vimos, él tenía parentela y ya del Imperio Romano, o sea, ya gobernantes. Entonces Pablo Claro, no podía soltar todo, tenía que... Por eso le digo, él hizo una unión, él hizo un sincretismo. Y ese claro, realmente, ese claro. sincretismo lo llevaron hasta, bueno, pasó un montón de filtros los padres de la iglesia, pero el que terminó de asentarlo fue Jerónimo de Estridón. Otro, Sí, él era claro que filósofo sí. griego, o sea, helénico a morir. ¿Cómo vamos entonces a creer eso? Y eso es lo que realmente se está enseñando hoy en día en las iglesias, lastimosamente. Pero como le digo, More, sigamos escarbando un montón de cosas. Hay tanto de qué hablar de Shaul, tantísimo de qué hablar de Shaul, y lo vamos a ir dando por partes para que también las personas vayan comprendiendo. Primero, yo quiero Oh, como que resumir un poco, More. Primero yo quisiera que las sí, personas, bueno, ahí dejamos y si no, pues que vuelvan a poner el video. Ahí está la cita, Hechos 18:18, donde Shaul hace un voto ahí en Sencrea, claro. a la diosa Ishi. Solo con eso, los que nos escuchan, nos ven, que solo con eso que piensen qué tipo de persona era Shaul. Solo con eso, Hay More, muchas cosas. ¿cómo voy a hacer un Sí, claro. sacrificio a una diosa si creo en alguien diferente? Por eso le digo, No, no, hay muchas cosas que hablar de Shaul, totalmente enmascarado. No solo Shaul, también el Nuevo Testamento. Hay muchas mentiras, muchísimas mentiras que Mashiach nunca dijo. La verdad que nunca dijo. así es. Y él vino como Torah, hecha carne, como su Ladabar carne. Realmente he tenido el placer de hablar con muchos hermanos y realmente
el Brit Hadashah o el Nuevo Testamento está totalmente descompuesto. Porque hay muchas palabras. Si uno vamos cortando lo que dijo Masías, lo que dijo Shaul, lo que pusieron, lo que se imaginaron, como los cuatro evangélicos que calzan, no calzan igual, dicen uno una cosa, el otro dice otra cosa, tanto Matillahu como Mardokai, como Lucas, como Yohanan, igual dicen diferentes cosas. O sea, siempre hemos dicho, está en una corte, si somos cuatro testigos, tenemos que decir lo mismo, no tenemos que variar. Y ahí totalmente distorsionado lo que hablan ellos. Y esto de Shaul, hay muchas cosas que hablar, muchísimas, Así es, pero esto no depende de ti, no depende de mí, transformar o cambiar a una persona. así es. Esto depende de la persona, como yo siempre he dicho, si la Torah no te cambia, nadie te va a cambiar. Amén. Nadie te va a cambiar tu vida, nadie va a cambiar tu manera de pensar, nadie va a cambiar nada, porque la gente hoy dice, es que el pastor dijo, oye, están como diciendo, es que Shaul dijo, casi, Shaul dijo esto, Shaul dijo lo otro, Shaul dijo que todo se puede comprar y no pregunte, o sea, barbaridad y media. Y entiendo todo eso, ¿por qué? Porque cuando está una persona en una cierta ideología, ¿qué es lo que está haciendo? Siguiendo esa ideología, en el entendimiento, basándose a algo que ellos mismos creen en, totalmente fuera del contexto, totalmente fuera de todo lo que es la Torah. Base fundamental, amados y amadas los que nos escuchen, es la Torah. Es la Torah. Yes. Es empezar de Bereshit, los 5 libros, y siguen los escritos, los profetas, que es la base fundamental. Para mí, el Brit Hadashah, no sé, para ti, amado, hay un aterro de falsedad, mucha mentira, muchísima mentira, está helenizado totalmente, si hablamos de los padres de la iglesia, ¿no? Está totalmente extorsionado porque que lo lea cualquier amado, como decía en Mateo 5, 17, no he venido a abolir la Torah. Con eso los dejo pensando, no ha venido a abolir la Torah, sino que se cumpla. Así es. Eso es todo lo que hay que hacer. La Torah tiene que cumplirse en la vida de cada uno. No dice el nuevo pacto, ¿dónde lo sacaron? No lo sé. Pero en sí, en realidad, yo sé que existe un Mashiach, como sé que todo lo que está escrito no es cierto. Ahora, More, hay algo Todo antes que se me olvide y es de que el mismo patrón que tuvo Shaul es el mismo patrón, con todo respeto, que tienen muchos cristianos hoy en día. Y es la doctrina esotérica. Por ejemplo, Shaul dice, a mí me lo dijo, el Señor me dijo a mí, el Señor me dijo esto. Hoy, sin intención de dañar a nadie, hoy he escuchado a algunos pastores, es que el Señor me dijo, y es que el Señor, ¿y sabe qué es lo que pasa ahí, More? Aparte de que, como usted dice, está todo distorsionado, el Nuevo Testamento, ahí se empiezan a crear doctrinas dogmáticas, porque, no, y realmente a mí me decían claro, eso, no, créele al pastor, él es un siervo de Dios, a él le habla al Señor, helénicamente hablábamos, a él le habla a Dios, entonces, claro, entonces teníamos que creer porque él estaba como que directamente la misma ideología de Shaul, porque Shaul dice, no, a mí él me lo dijo, él me lo reveló. Y por eso yo le decía en un inicio, More, pero ¿por qué no fue si ahí estaban los meros talmidín que le dieron la mano? Ahí estaba el talmidín en donde el Mashiach recostaba su cabeza. Ahí estaban los claro, que convivieron, ¿por qué no fue? Y les preguntó, mire, no, 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 ¿por qué? Porque y hoy se está predicando un evangelio de Pablo, no del Mashiach. Eh, no, claro, Algo irónico, y perdón, como le digo, no quiero dañar susceptibilidades, pero pues yo lo hice, More, yo predicaba y decía, vamos a leer la palabra de Dios, ¿va? Vamos a ver qué nos quiere decir Dios. Y leía lo que Pablo quería que uno dijera. No sé si me estoy dando a entender. No era palabra del claro, Creador, era la ideología, no, la filosofía de alguien helénico. No es lo que a veces claro, decimos en las iglesias. Eso es. claro, claro. Yo entiendo todo eso. Qué bueno, amado. Amén. ¿Quién sabe cuánto tiempo llevamos ya?
Ya más de la hora, Estoy, está- 1:15 casi. sí, sí, estamos preparando Misha y yo para Shabbat, ya para empezar, porque ya tenemos pesar, Amén. Nosotros ya también en estamos ya 5 minutos. preparándonos para Shabbat. Y toda Rabá le damos a Donai Amén, porque Él amén, es bueno. amén, así es. Y qué bueno, Amado, tenerte en mi canal. El Gracias, canal, no amado. sé, podemos cortar aquí, podemos cortar la conversación que tenemos. Amén. ¿Qué le dices tú a las demás religiones, sectas, llámese como se llame? ¿Cuál es tu Bueno, pensar hacia ellas? O sea, es tu algo, consejo hacia ellas. es algo que me hizo cambiar. Nunca crean todo lo que le dicen ni todo lo que lee hasta que lo comprueben por ustedes mismos. No nos crean, hemos dejado ahí bases con citas. Claro, También yo mencionaba, More, que para creerle a alguien tiene que tener bases. Tiene que claro, tener bases. Por claro, ejemplo, tiene que tener una base arqueológica, histórica o de las que tuvieron. claro, Tal vez no me quiero extender mucho, pero solo para que quedemos claros de qué es lo que quiero dar a entender es de que les he preguntado a muchos pastores dónde nació. Yo les digo a ellos, Jesús. Yo les digo a ellos, Jesús, para que me entiendan. Porque claro. Matiaú dice que en Bethlehem y en Sí, Lucas dice que en Nazaret. sí, Inclusive sí. todo el Nuevo Testamento dice helénicamente Jesús de Nazaret. No dice Sí, Jesús de correcto. Belén. Entonces, y yo cuando le pregunto a los pastores, mire, ¿dónde nació? Mire, me dan un montón de argumentos, de conjeturas Sí, sin bases. A eso quiero llegar yo. Cuando usted le digan algo a los que nos están escuchando, que tengan bases. Hoy hemos mostrado bastantes pasuquín, bastantes citas. Hemos dado bases para que lo que estamos diciendo es cierto. Por claro. favor, revisen la cita de Hechos 18:18. Vean Sí, dónde queda Cencrea. Cencrea quedan Corintios, cerca a un sí. puerto en donde todos iban a dar el sacrificio de cabello, los navegantes, para que los cuidaran. Léalo, léalo por ustedes mismos y crean. Cuando empiecen a investigar, yo les pido que investiguen Torah. Que empiecen a Claro. ver qué es Torah. More, hay algo, perdón si me estoy extendiendo, pero solo que quede claro, porque muchos dicen que Torah es ley, como que algo que castiga, algo que te dice No, esto, algo que te mete en la cárcel. no, No, Torah viene de la raíz, no la va a encontrar también en hebreo, viene de la raíz del hebreo yará, que significa instrucciones y enseñanzas, como que dar ujú, dirección a un arco con flecha para agarrar. claro. Por eso el Mashiach dice, Ani derech, yo soy el camino. ¿Sí? Entonces, Sí, quiero claro. darle este mensaje a todos los que todavía no han investigado. Torah no es ley como algo que castigue. Eso es un término helénico, como así lo quisieron ver, como que castiga, como que me restringe, como que no. Claro. Es la Todo voluntad es de Yahweh. prohibido. Y eso Sí, es lo que quiero tiene dejar. razón. Sí. Amado, qué bueno que tocara ese punto, porque muchos dicen, ya no vivimos por la ley, sino vivimos por la gracia. Amén. Es lo que dijo Pablo. Y Sí, exactamente. O sea, para variar es lo que dijo Pablo. es que ellos miran la Torah como totalmente como un castigo, mejor dicho. Castigo, un Que castigo. prohibido esto, prohibido no, prohibido. No, la Torah no es una prohibición. La Torah es un camino a seguir. Amén. Así es el camino. El Derek. Lo que dice Shaul, la gracia, no sé de qué gracia estaba hablando Shaul, no lo sé, pero yo siempre tengo un dicho, suena un poquito duro, dice, de gracia a gracia llega la desgracia, ¿no? Sí. Y es lógico, sí, pero toda Rabá, Donai, amado, Amén, porque amén. hoy estuviste en mi canal, Gracias, amado. eh, desde Guatemala, yo aquí estoy en México, un fuerte abrazo de aquí, Amén. y amado, Edgar, para mí ha sido un placer ya estar por el canal Verdadero Israelita, y no sé qué más quiere decirle a las demás personas, tiene algo que Bueno, concretar. tal vez ya las personas me dirigí, More, pero quiero agradecerle a usted por el aprecio. Tal vez muchas personas no lo saben, pero fuera de cámaras, fuera de todo esto, tenemos una muy buena comunicación, More, y usted me ha ayudado mucho. He aprendido muchas cosas. Yo creo que hemos compartido también algunas yeshiva. More, para mí es una verajada tener su amistad.
conocerle, More. Es una persona, bueno, yo lo puedo decir, es una gran persona, More. Gracias, gracias por invitarme a su canal y espero que las personas que vean este canal, espero que no lo borren. A veces borran los videos, ¿va? Pero Sí, lo que sí, sí. estamos diciendo es la verdad estamos diciendo, no, no estamos trayendo cosas de otro lado, lo estamos sacando de la misma escritura. Y More, nuevamente, gracias, un abrazo, Gadol, desde Guatemala hasta allá. Sí, igualmente, Amado, un abrazo para ti, para toda la Misbajá, para tu Isha, para tu Amén, Manot amén. y tu Ben Esquita, el que nos está grabando. Sí, Y así creo es. que es el que está grabando, ¿no? Él Sí, un es, fuerte More, abrazo él para es él. el técnico. Sí, un fuerte Sí, abrazo para él, para amén. tu Manot y para tu Isha. Y también para mí es un placer que estés en mi canal. Gracias. Y es un gusto porque esperamos que YouTube no lo borre, Amén. porque YouTube borra. Eso esperamos y a celebrar a Pesar, mejor dicho, Haxamea, Haxamea. Amén. Y, y he tenido hoy en el canal a mi hermano, a mi amado hermano, eh, eh, amigo, porque lo puedo decir así, hermano, amigo, a Edgar desde Guatemala. Hemos hablado muchos temas y para mí es un placer tenerte Gracias. y espero en Adonai que sea así y que siga así. Y desearle a todos, darle un fuerte abrazo a todos y que Adonai Amén. les bendiga. El amado Edgar es un hombre que estudia, se prepara, no es un hombre que saca los estudios de la manga, como se dice, es un hombre que estudia y sé que su vida es, como me mencionaba su mano de Jacqueline, que dice mi papá, no, a eso sí sé que estudia bastante. Y yo sé que es así. Es Amén. así y Amén. eso es bueno. Y, y un fuerte abrazo para todos. Soy el Roy Ranigel para servirle a todos y decirle a todos shalom, shalom y a todo Israel, Haxamea en esta mesión que viene. Y un fuerte abrazo, amado. Y un hermoso Shabbat y un Pesaj para todos. Y un Shabbat fuerte shalom, abrazo amado. y Shalom. Shabbat Shalom. 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 Shabbat shalom. Shalom.